Imponer la Biblia en todas las escuelas privadas y públicas en la República Dominicana es sacar del sistema a decenas y decenas de ciudadanos que profesan otras religiones. Saludos, señores. Queremos hablar de un tema interesante. En estos días salió en los medios de comunicación que el Congreso, señores, de República Dominicana pretende aprobar un nuevo ministerio. Se pretende crear un nuevo ministerio de cultos. Oiga, qué interesante. Se pretende crear un ministerio de cultos en República Dominicana. Dicho sea de paso, nuestra Constitución dice que nosotros somos un Estado laico. Y nosotros vemos siempre la intención de ciertos sectores, siempre de crear instituciones, ministerios relacionados con la religión. Dicho sea de paso, tenemos también un concordato que es inconstitucional. Tenemos un concordato que es inconstitucional con la Iglesia Católica, con el Vaticano. Y también tenemos una ley, que es la ley 4400, que fue aprobada en el gobierno de Leonel Fernández, también, que fue en el año, cuando ya finalizaba, en el año 2000, en marzo del año 2000, la aprobó esa ley Leonel Fernández, que es una ley que establece la enseñanza de la Biblia en las escuelas. Esta ley, que es la ley 4400, a pesar de que tiene varios, se aprobó en el año 2000, a pesar de que esta ley data del año 2000, esta ley todavía no se ha podido poner en práctica totalmente en las escuelas dominicanas, en las escuelas públicas, por varias razones, señores. Primero, la gente tiene una idea bastante errónea de por qué esta ley no se ha puesto en marcha, por qué no se ha podido aplicar totalmente. Y yo veo mucho desconocimiento. Ahora que se está hablando mucho de Farideh Raful, la senadora Farideh Raful, ahora que se está hablando mucho de ella, en un tiempo a Farideh se le acusó de que ella no quería que se leyera la Biblia en las escuelas. Usted habla con mucha gente a nivel popular, lamentablemente, y se dice que la culpable de eso es Farideh Raful, que no quiere que se lea la Biblia en las escuelas. Porque recuerdo cuando Farideh era diputada, ella tomó un turno en el Congreso y habló de que esta ley es inconstitucional. Sí, es cierto que esta ley es inconstitucional, pero también Farideh, hay que recordarle a Farideh que el concordato también es inconstitucional y ella no se ha pronunciado de eso. Nunca había escuchado a Farideh hablando de que el concordato del Estado Dominicano con el Vaticano es inconstitucional. Al igual que la ley 4400, Es importante decirlo. Si vamos a hablar de que una cosa es incondicional, tenemos también que decir que la otra también lo es. Entonces, ahora que se está hablando mucho de Farideh Raful, vemos que se pretende aprobar un nuevo ministerio de cultos en República Dominicana, que este ministerio de culto vendría a ser algo nuevo, al igual que una dependencia que existe, que es el enlace entre las iglesias evangélicas y el Estado. Fíjense, señores, somos un Estado laico. Sin embargo, tenemos un concordato y tenemos una ley que es inconstitucional de la enseñanza de la Biblia en las escuelas, y también tenemos una institución, un enlace entre las iglesias y el Estado Dominicano, a pesar de que somos un Estado laico. Entonces, cuando uno dice que esto es inconstitucional, cuando uno dice, mira, pero es que la ley es inconstitucional, muchos amigos me dicen, pero Pedro, tú eres cristiano, mucha gente que me conoce, pero tú eres cristiano evangélico, ¿cómo tú dices que está mal leer la Biblia en las escuelas? Porque la gente entiende que porque tú seas cristiano, tú tienes que aprobar todo lo que hagan los grupos evangélicos, aunque sea inconstitucional. Una cosa es que tú estés de acuerdo, por ejemplo, con la Biblia, y otra cosa es que tú apoyes algo que es inconstitucional. Una cosa es que se lea la Biblia en las escuelas, que siempre se ha hecho, y otra cosa es la enseñanza de la Biblia en las escuelas, que eso es importante diferenciarlo, porque regularmente cuando se hablan de estos temas, la gente tiende a confundirlos. Hay que aclararlo. Una cosa es la lectura de la Biblia en las escuelas, que eso siempre se ha hecho, y otra cosa es la enseñanza de la Biblia en las escuelas. Lo que establece, la ley que establece la enseñanza de la Biblia en las escuelas es la ley 4400, que fue aprobada en el año 2000 en el gobierno de Leonel Fernández. Se envió esta ley al Congreso. Entonces, esta ley, señores, no se ha podido aplicar, y en el imaginario de la gente, en el imaginario del dominicano, le han achacado esto a Farideh. Esas es de las muchas cosas que a Farideh lamentablemente se le achacan, y aquí la gente es injusta. Fíjense que Farideh no es un santo de mi devoción, si no soy un fanático de ella tampoco. Sin embargo, aquí hay que decir que lamentablemente es algo que ella quizás no se ha sabido defender. Fíjense, ahora que se está hablando mucho de Farideh Raful y este tema de que al parecer el Partido Revolucionario Moderno, el PRM, parece que no tiene intención de llevarla como candidata a senadora por el PRM. Se ha hablado mucho de por qué Farideh como que ha caído en desgracia, no solamente en el PRM, sino con un gran segmento de su electorado, que también la apoyó. Hay muchas causas. Al parecer también está el tema del doble discurso. Recordemos que Farideh ganó mucha popularidad por su
por su discurso anticorrupción y también por su discurso antipréstamos. 600 millones de dólares que se quieren aprobar en la Cámara de Diputados. Diputados, tranquilos. No me van a distraer. Tranquilos, diputados. 600 millones de dólares que se van a aprobar en la Cámara de Diputados. ¿Qué pasa? Cuando ya ella es senadora del oficialismo, obviamente tiene que cambiar el discurso, señores. Eso es una cosa que lamentablemente es algo que sucede con mucha frecuencia. Casi todos los políticos, señores. Todos los políticos hacen eso. Una cosa es que esté bien y otra cosa es que la realidad. ¿Ustedes piensan que muchos de esos políticos que hoy, que son de la oposición, se están oponiendo a los préstamos, por ejemplo, el PRM, si gana el partido al que ellos pertenecen, ellos se van a oponer a esos préstamos? Muy probable que no. Sí, una cosa es el discurso en la oposición y otra cosa es el discurso ya siendo oficialista en el gobierno. Y eso pasó con Farideh Raful. Es decir, una cosa es el discurso que ella tenía cuando era oposición, se oponía, hablaba mucho de la corrupción, ya no, prácticamente no habla de eso, y también de los préstamos. Y hay que entenderlo. Ella no se va a oponer obviamente a los préstamos de su gobierno, señores. No se va a oponer porque se va a ganar de enemigo a su propio gobierno, lamentablemente. Entonces, queríamos tomar la palabra en nuestra condición de presidenta de la Comisión de Hacienda. Estos 500 millones de dólares que se están aprobando en el día de hoy fueron conocidos pertinentemente por nuestra comisión, como dimos detalle la semana pasada, aprobada por sus miembros, pero sobre todo motivados en el estudio que hicimos de este préstamo. La gente afirma que supuestamente Farideh Raful cayó en desgracia con su electorado y con el Estado, supuestamente porque ella tenía una supuesta agenda oculta. La asocian mucho con el tema de los LGBT, con el tema del aborto. Y en verdad no es eso, señores. ¿Sabe por qué? Porque cuando Farideh ganó la primera vez como diputada, ya la gente sabía cuál era su ideología. Y como que ella ganó como diputada. Cuando ganó como senadora también, ella tenía también ese mismo discurso. Que dicho sea de paso, la posición de Farideh Raful sobre el aborto es la misma posición que tenía Abinader ante la campaña. Así que, sí, ¿cómo es posible entonces que el tema del aborto sí afecta a Farideh y no afecta a Abinader? Lo que pasa es que ya luego en el poder, Abinader ya cambió un poco ese discurso. Una cosa es también en la oposición y otra cosa ya es en el gobierno. Si por el mismo discurso, señor, si usted ve en el plan de gobierno y lo que opinaba Abinader sobre el aborto, ustedes van a ver que es la misma postura que tiene Farideh Raful. Una posición a favor, por ejemplo, de las 3 causales. Esa misma posición que tiene Farideh sobre el aborto es la misma posición que tenía Abinader en el 2020 cuando era candidato presidencial. Farideh siguió con su posición, ya Abinader parece que se ha ido retirando de esa posición porque una cosa es ya en el gobierno se ha inclinado más hacia los sectores más conservadores. Entonces yo no creo que lo que haya afectado a Farideh Raful a nivel de su popularidad haya sido supuestamente su posición sobre el aborto y su posición sobre la Biblia. Eso no es cierto. Lo que ha afectado a Farideh ha sido cómo ha cambiado su discurso sobre algunos temas con los que ella se hizo popular, como este tema de la corrupción y ese tema sobre los préstamos, pero no el tema de la Biblia y el tema del aborto, como mucha gente dice. Eso no es cierto. Si fuese así, no gana la primera vez como diputada, ni gana luego como senadora. Fíjense, con el mismo discurso con el que Farideh hablaba antes de ser diputada, lo mantuvo siendo diputada y ganó como senadora. Ese mismo discurso de su posición sobre las 3 causales y su posición sobre los grupos LGBT. Entonces se ve que no ha sido ese tema el que le ha afectado. No ha sido ese tema, ha sido su posición sobre el tema de la corrupción y sobre el tema de los préstamos. Sin embargo, a Farideh se le achaca supuestamente que ella tiene culpa de varias cosas, entre ellas supuestamente de que no se haya aprobado la enseñanza de la Biblia en las escuelas. Oigan eso, señores. Muchos grupos están diciendo que la causa de su debacle, la causa de que ahora mismo no tiene tanta simpatía como tenía anteriormente en el 2020, ha sido su posición sobre el aborto y su posición sobre la Biblia, supuestamente. Eso es falso, fíjense. Farideh, señores, no es la culpable, como mucha gente cree, de que supuestamente no se haya aprobado la enseñanza de la Biblia en las escuelas. Eso es falso. Y eso solamente basta, señores, con que ustedes lean la ley 4400. Si ustedes leen, lo que pasa es que aquí la gente regularmente habla mucho, repite lo que escucha en los medios de comunicación, repite lo que se dice en Twitter, repite lo que dicen en YouTube, repite lo que dicen en Facebook. Pero muchas personas, señores, que hablan sobre la enseñanza de la Biblia en las escuelas, ni siquiera han leído la ley 4400. Se lo digo porque yo he comentado con varias personas, he hablado con varias personas que me dicen, no, mira, Farideh es la culpable, es una satánica que no quiere que se enseñe la Biblia en las escuelas. Yo le digo, ¿y tú sabes cuál es la ley
que habla sobre la enseñanza de la Biblia en las escuelas y no saben. Esa ley es la 4400. Y si esa ley no se ha podido implementar totalmente en la República Dominicana, son por dos causas. La primera es porque esa ley es inconstitucional. Y la segunda es porque la ley tiene varios problemas internos. A lo interno de la propia ley, la ley tiene varios problemas, señor. Si usted la lee, mire, la voy a leer la ley para que usted vea. Esa ley, la ley 4400, en su párrafo 2, oiga lo que dice la ley en el párrafo 2. Se establece a nivel inicial, básico y medio la instrucción bíblica, que se impartirá por lo menos una vez a la semana. Los programas y métodos de enseñanza bíblica serán propuestos por la Conferencia del Episcopado Dominicano y la Confederación Dominicana de la Unidad Evangélica CODUE. Oiga eso. Mucha gente no ha leído la ley. Oiga lo que dice la ley, lo que le acabo de leer en el párrafo 2. Que la instrucción bíblica tienen que ponerse de acuerdo un miembro del episcopado y un miembro de CODUE. Un evangélico y un católico. Yo imagino cuando ellos vayan a hablar, por ejemplo, de un tema que tiene que ver con María y esa cosa. O qué Biblia van a utilizar. Imagínense, cuando ellos decidan, la ley tiene muchísimos problemas internos. Si no se ha aplicado, lamentablemente la gente, Farideh se ha dejado achacar ese tema de que ella ha sido la culpable de eso, cuando la ley misma tiene muchísimos problemas. La ley, cuando Farideh habló de la ley y dijo que era inconstitucional, no estaba diciendo una mentira, señor. Estaba diciendo algo que es real. No solamente que la ley es inconstitucional, sino que la propia ley en su interior tiene muchísimos problemas. Ese problema que acabo de leer, que tiene que ponerse de acuerdo un miembro del episcopado católico y un miembro de CODUE para seleccionar la instrucción que se va a enseñar sobre la Biblia. Pero otra cosa, señor, oiga, una ley que cita, la ley cita una institución evangélica. Eso es poco práctico, una ley. Es decir, que una ley cita una institución evangélica que, dicho sea de paso, está citando una institución que mañana puede desaparecer. Fíjense todos los problemas que tiene la ley. Es decir, estamos hablando, eso es como que usted cite una ley hablando de los precios. Usted cite Supermercado Nacional, por decir un nombre, o Supermercado Bravo. Mañana Supermercado Bravo puede desaparecer, o Supermercado Nacional lo puede cambiar de nombre. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cambiar la ley? Oye, dice en el párrafo 2 como la ley que tiene que ponerse de acuerdo el episcopado y CODUE. Pero CODUE es una de las varias organizaciones que pretende representar a los evangélicos en la República Dominicana. No solamente está CODUE, CODUE es una de ellas. También está CONEDO, está CONACOPO, existía, no sé si ya se pareció. Es decir, que esas instituciones, si bien pueden hoy existir, mañana pueden dejar de existir o tener otro nombre. Y la ley lo establece por su propio nombre diciendo CODUE. Oye, qué cosa ni más rara en una ley. Sí, esta ley no se ha podido aprobar, no se ha podido aplicar en totalidad en República Dominicana porque tiene varios problemas internos la propia ley, como ya vimos, y también porque es inconstitucional, no solamente contra la Constitución, sino también contra la ley de educación. Otra cosa, vemos por otro lado cómo República Dominicana, a pesar de ser un estado laico, que lo establece su Constitución, sigue tratando de aprobar leyes e instituciones que van contra esa laicidad de nuestro estado. Fíjense ahora, un ministerio de cultos para seguir, aparte de que tenemos ya el enlace entre las iglesias evangélicas y el Estado, ahora vamos a tener un ministerio de culto, mientras que en otros países de la región lo que se está implementando o se está estableciendo son leyes para proteger a las víctimas de algunas organizaciones coercitivas. Dicho sea de paso, que ya hablamos de ese tema. Lo que se está proponiendo en varios países de la región es organizaciones que puedan ayudar a las víctimas de organizaciones coercitivas o de cultos o de organizaciones religiosas que regularmente operan sin control del Estado. En muchos de nuestros países, estas organizaciones, iglesias, funcionan sin ningún control del Estado, funcionan como ONG, no tienen que dar detalle de lo que hacen, porque regularmente son ONG. Fíjense como yo les cité el caso de Brasil, como la Iglesia Universal tuvo que devolver varios miles de dólares a una ex miembro de la organización. Sin embargo, en otros países, aquí en República Dominicana, lo que se pretende es establecer más instituciones relacionadas con las iglesias, pero oiga, con los cultos. ¿Pero cuál culto? Imagínense, una organización de culto. Aquí tenemos tantas iglesias evangélicas, testigos de Jehová, todos son cultos. Los grupos evangélicos, fíjense que ellos, a pesar de que el concordato es inconstitucional, fíjense que los grupos evangélicos, pocos grupos evangélicos, hablan en contra de esto. ¿Por qué? Porque los grupos evangélicos no quieren que se elimine el concordato. Ellos quieren que se establezca un concordato con ellos. Si ellos no quieren que se deje de dar el pastel, ellos quieren que el pastel se divida entre ellos también. Así, ellos no tienen la intención de que el Estado Dominicano sea laico.
y que se respete toda religión, pero que el Estado permita la participación de toda religión. No, ellos quieren que el Estado también, los beneficios que le da el Estado dominicano a la Iglesia Católica, muchos grupos evangélicos quieren que esos mismos beneficios también se le den a ellos, lamentablemente. Entonces yo no creo que sea conveniente, con tantas cosas que necesita nuestro país, que también ahora se establezca de que un ministerio de culto también, cuando ya tenemos un enlace entre las iglesias evangélicas y el Estado. Por otro lado, también tenemos un concordato que es inconstitucional, también tenemos una ley, oye, siendo un Estado laico, también tenemos una ley de la enseñanza de la Biblia en las escuelas que es inconstitucional, no porque yo esté en contra de la Biblia, no, todo lo contrario, sino porque esa ley es inconstitucional. Aparte de que tiene varios problemas internos. Hasta la próxima.